Bien, vamos a empezar nuestra clase. Un último comprendido, estimados alumnos, ¿están escuchándome y viéndome? Sí, profesor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar. ¿Se está viendo el PPT? Sí. Ok, entonces vamos a ponerlo en el modo presentación. Y como les decía, ay, caramba. En la clase pasada nos quedó pendiente el sistema excretor, ¿no? Humanos. Dijimos la clase pasada que el sistema excretor cumple dos funciones. La primera, eliminar los productos del metabolismo a través del sudor, de la orina, de las lágrimas, ¿no? El ácido láctico, la urea, el amoníaco, todos los desechos metabólicos son eliminados gracias a la excreción, llevado a cabo por el sistema excretor. Y la otra función del sistema excretor es la osmorregulación, o sea, regular la cantidad de agua que tenemos, ¿ya? Esto no solamente funciona en humanos, sino en todos los animales, ¿ah? ¿Correcto? Nuestro sistema excretor es un sistema de tipo nefrídeo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la clase pasada? O sea, un sistema excretor relacionado con el sistema circulatorio. Está formado por los riñones, son dos, riñón derecho y riñón izquierdo. De cada riñón, de la zona cóncava, esta zona se llama ilio renal, esta parte que es como un hoyito, se llama ilio, con H, ilio renal. Tal vez debamos anotarlo. Ilio renal, ¿ya? Esta zona cóncava se llama ilio renal. De cada riñón sale un conducto que se llama uréter, del riñón izquierdo, del riñón derecho, y esos uréteres llevan la orina hacia la vejiga, donde se almacena. Y de la vejiga es expulsada hacia el exterior a través de la uretra. Entonces esos son los órganos que forman el sistema excretor. Dos riñones, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Definitivamente los órganos más importantes son los riñones, porque ahí es donde se va a producir la formación de la orina, que consiste en una filtración de la sangre. La sangre llega a los riñones cargada de esos desechos metabólicos, ¿no? Urea, amoníaco, ácido láctico, etcétera. Se filtra en unas unidades que se llaman nefrones, ¿no? Que es la unidad fisiológica del riñón, el nefrón. Entonces, todos esos desechos metabólicos pasan de la sangre a un filtrado que se llama orina. Y es eliminado a través de los uréteres, almacenado en la vejiga y finalmente eliminado del cuerpo a través de la uretra. Por esa razón, los órganos más importantes del sistema excretor son los riñones. Acá a la izquierda tenemos un riñón. Si un riñón lo cortamos de esta manera, como está cortado sagitalmente por la mitad, vamos a ver que en el riñón hay dos zonas. Una zona externa, esta que estoy señalando con el puntero, que le llamamos corteza renal, la corteza renal, ¿no? Y una zona interna, hacia el centro, que llamamos la médula renal, ¿no? La médula renal. En la médula del riñón vemos unas estructuras muy características. Alguna vez ustedes habrán visto un riñón de un animal, ¿no? En la cocina de la casa. Salud, ¿no? Se ven las pirámides renales, ¿ya? Esta es una pirámide, esta también, con la base hacia la corteza y el vértice hacia la zona medular. Las famosas pirámides renales. Como también ven ustedes, a cada riñón le ingresa una arteria, llevando sangre oxigenada. Pero también esa sangre oxigenada va cargada de basura metabólica. Y de cada riñón sale una vena renal, llevando la sangre limpia de desechos metabólicos. ¿Ya? En el riñón se va a formar la orina. Bien, eso es un análisis estructural del sistema excretor humano. Y finalmente, para terminar esta parte
de la clase pasada que no terminé por falta de tiempo, hablaremos un poco de los nefrones. Ya les he mencionado a ustedes que la unidad fisiológica del riñón es esta estructura que acá se ve clarísima, ¿no? Esta estructura que estoy señalando en este momento, que se llama nefrón. Acá está, ¿no? El nefrón tiene acá en la parte superior tres partes. Bueno, mejor acá ya, acá en esta zona primero. El corpúsculo renal, esto que estoy señalando con el puntero, esto se llama corpúsculo renal. La arteria que ingresa al riñón se va ramificando, cada vez se vuelve más delgadita, ¿no? Se va ramificando en arteriolitas, cada vez más delgaditas, y una de esas arteriolitas finalmente se capilariza, o sea, se convierte en capilares. Forma un paquete, un ovillo de capilares. Ese ovillo de capilares se llama glomérulo renal. Rodeando a ese ovillo de capilares sanguíneos hay una cápsula, un tejido conectivo, la cápsula de Bowman. Entonces, este glomérulo renal cubierto de la cápsula de Bowman forman lo que los biólogos llamamos el corpúsculo renal, o también algunos le llaman corpúsculo de Malpighi, porque ese científico fue el que estudió este sistema por primera vez, corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. Es en esta estructura del nefrón donde se va a producir la filtración de la sangre. ¿Ya? Luego lo voy a explicar. Entonces, de la sangre sale líquido, plasma, agua, ¿no? Por filtración a este espacio que deja la cápsula de Bowman, juntamente con un montón de sustancias pequeñitas, ¿ya? Urea, amoníaco, ácido láctico, ácido bilirrubina, etcétera, 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 ¿ya? Ese filtrado que se va llenando acá en este espacio de la cápsula de Bowman se rebalsa a este tubo que acá se ve, ¿no? Clarito. Acá está el corpúsculo renal, vean. Ese filtrado sale y a este tubo que es bien contorneado, bien sinuoso, se llama túbulo contorneado proximal. ¿Por qué está próximo al corpúsculo renal? Acá está, acá se le ve realmente cómo es. Ese túbulo contorneado proximal desemboca en una curva, una asa, ¿no? El tubo se vuelve hacia una sola curva. Acá se ve. Acá está. Acá está. El asa de Henle. El asa de Henle. Y el asa de Henle finalmente se conecta con otra parte del tubo que también es sinuoso, el túbulo contorneado distal, este de acá. Y el túbulo contorneado distal desemboca en un tubo que está unido a varios túbulos contorneados distales de otros nefrones. Por eso se llama túbulo colector o conducto colector. Entonces, un nefrón está formado por el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esas son las partes del nefrón. Es en esta estructura íntima del riñón donde se va a formar la orina. Se ha calculado, cuando se han hecho estudios de investigación, que cada uno de nuestros riñones tiene aproximadamente 1 millón de nefrones, los cuales se pueden dañar durante la vida de una persona. Si los nefrones se dañan, los riñones no funcionan como deben funcionar. Y se produce una patología que se conoce con el nombre de insuficiencia renal. Pero no voy a hablar de eso porque no hay tiempo, ¿ya? ¿Cómo es que se forma la orina en estas unidades fisiológicas llamadas nefrones? Ya lo he dicho, acá, a nivel del corpúsculo renal, hay una filtración. Entonces, el primer paso para la producción de la orina es la filtración. Ocurre que dentro del capilar sanguíneo, dentro de las arteriolas, hay una presión positiva, presión arterial, ¿se acuerdan? 140 milímetros de mercurio, positivos. En este espacio de la cápsula de Bowman hay una presión negativa, menos 40 milímetros de mercurio. Entonces hay una presión que empuja lo que está dentro de los vasos sanguíneos hacia afuera. Y como los capilares tienen una sola membrana, ¿se acuerdan la túnica interna? El endotelio, las paredes de un capilar son súper delgaditas, de manera que esa diferencia de presión hace que el plasma, mucha agua, salga
junta arrastrando iones, sodio, potasio, calcio, cloro, ¿no? Magnesio, arrastrando urea, amoníaco, ácido láctico, bilirrubina, etc. Aminoácidos, calcio, se nos van azúcares. Todas las moléculas chiquitas se filtran, se escapan, y mucha agua. No salen cosas grandes, por ejemplo, células. No, las células no se filtran porque son muy grandes. Tampoco se filtran moléculas grandes como proteínas. Ese filtrado tiene muchas cosas que son útiles todavía para el organismo. Es un momento crítico, porque se nos va un montón de iones de agua. Así que ese filtrado, ya les he dicho, desemboca en el túbulo contorneado proximal. A partir del túbulo contorneado proximal empieza un proceso de retorno de las sustancias que son útiles a la sangre. Toda esta zona está ricamente vascularizado, está lleno de capilares sanguíneos, ¿ya? Toda esta parte. Entonces, ese filtrado, lo que tiene que regresar a agua, sodio, potasio, cloro, etcétera, retornan a la sangre. Y lo que tiene que ser eliminado permanece circulando por el túbulo contorneado proximal. Ese proceso se llama reabsorción. Reabsorción. Ese proceso continúa por el asa de Henle, se sigue reabsorbiendo, pasando, recuperando el agua, los iones, los aminoácidos, los azúcares, lo que son necesarios para la vida, sigue saliendo de acá del asa de Henle, del túbulo contorneado proximal, de vuelta a la sangre. Y lo que tiene que ser eliminado continúa ahí, circulando. El proceso continúa a través del túbulo contorneado distal. Y cuando ya llega ese filtrado finalmente al túbulo colector, prácticamente ahí ya es casi orina. Falta un solo proceso. Hay un proceso que se da acá en el túbulo colector que se llama secreción. Toda esta salida y reabsorción de moléculas a través de los capilares es por simple difusión. ¿Ya? Acá es un proceso pasivo, todo esto que ocurre acá. Pero acá, en el túbulo colector, hay algunas sustancias que por su polaridad eléctrica, por su naturaleza química, no salen. No son filtrados, a pesar de que deberían serlo, no lo son. Y tienen que ser eliminados. Entonces se eliminan acá en el túbulo colector, pero con transporte activo, gastando ATP. Y eso nosotros los biólogos le llamamos secreción. En el túbulo colector se produce finalmente la secreción. Cuando ese filtrado termina de pasar por el túbulo colector, ahí sí prácticamente ya es orina. Ya está listo para ser eliminado. Todos los túbulos colectores de todos los nefrones se van reuniendo y esa orina finalmente es eliminado del riñón a través del uréter, hacia la vejiga. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la formación de la orina en los nefrones se da a través de 3 procesos: filtración, reabsorción y finalmente secreción. Una puntualización que les debo hacer es que del 100% de la reabsorción que ocurre en el túbulo contorneado proximal, distal y el asa de Henle, el 80% de la reabsorción se ejecuta en el túbulo contorneado proximal. Se asegura el nefrón. No puede darle chance que se vaya más allá. El 80% del agua, de los iones y de otras moléculas que son necesarias retornan a la sangre en el túbulo contorneado proximal. El 20% restante en lo que resta. Listo. Un último dato, porque lo he visto en varias preguntas. ¿Cómo se ubican los nefrones, las estructuras del nefrón en los riñones? En la corteza renal se ubican el corpúsculo renal y los 2 túbulos contorneados. Todos los corpúsculos renales y los túbulos contorneados de todos los nefrones se ubican acá en la corteza renal. Y el asa de Henle y los túbulos colectores se ubican en la médula renal, en la médula. Si hacemos un análisis histológico de un riñón, vamos a ver que en todos los nefrones tienen sus túbulos contorneados y sus corpúsculos en la corteza. Y todas las asas de Henle y los túbulos colectores en la médula. Una cuestión memorística, pero que deben tenerlo presente.
Listo, muchachos. Y con eso hemos terminado esta parte de la clase pasada que me faltaba, ¿no? Vamos entonces ahora a la clase de hoy, que también es bastante cargadita, también es bastante densa. Así que tengo que acelerar, dosificar lo que les voy a decir. Eso sí, si tienen alguna duda, conforme yo voy exponiendo, me detienen nada más y me dicen, ya por favor, no se sientan impedidos, porque lo más importante es que ustedes queden claros, entiendan. Muy bien, voy a poner entonces en la forma de presentación y cuando haya que anotarlo, vuelva a la otra forma. Hoy día vamos a hablar de la coordinación química y del sistema inmunológico, o sistema inmune, como está escrito ahí. Y para esto, antes de ingresar al tema, debo decirles algo. Primera clase, ¿se acuerdan? Características de los seres vivos. Una de las varias características que tenemos los seres vivos es que tenemos organización específica. Los seres vivos somos no entropía, somos entalpía, organización. Y eso nos cuesta dinero, iba a decir, nos cuesta energía. Gran parte de la energía que manejamos los seres vivos la utilizamos para mantener ese orden. Y otra de las cosas que necesitamos para mantener esa organización tan importante para el equilibrio, para la homeostasis, es de todas nuestras células, de todos nuestros órganos, en buena cuenta todos nuestros órganos estén coordinados para que funcionen óptimamente. Si una sociedad humana funcionara como un organismo, sería perfecto, sería eficiente. El problema es que la sociedad humana está formada por muchos individuos con caracteres muy diferentes, la mayoría indisciplinados, no ordenados, y por eso es que una sociedad humana generalmente es un caos, un desorden, si no miremos a nuestro país. Los seres vivos no se pueden dar ese lujo. Los seres vivos tienen que ser eficientes, si no, se mueren, quedan relegados, se extinguen. Entonces, este tema, estimados alumnos, es sumamente importante. La coordinación orgánica. Estudiando este tema en biología, los seres vivos multicelulares, porque esto también se da a nivel de organismos unicelulares, pero esta clase está orientada a cómo han desarrollado sistemas de coordinación los organismos pluricelulares, los que hemos llegado a desarrollar tejidos y órganos, a saber, plantas y animales. Esto no quiere decir que las bacterias no tengan sistemas de coordinación, claro que los tienen. Que los hongos no tengan, lo tienen, pero ese es tema harina de otro costal. No puedo considerarlo en esta clase porque está fuera de contexto, pero existe. En los organismos pluricelulares superiores, más evolucionados, plantas y animales, observamos, cuando estudiamos esto, que hay dos sistemas de coordinación orgánica. Una es la coordinación química, que es la que vamos a ver hoy día. Y la otra es la coordinación nerviosa, que vamos a ver la semana siguiente. Hay dos sistemas de coordinación. La coordinación química también la conocemos con el nombre de coordinación hormonal. Y la coordinación nerviosa que está mediada por el sistema nervioso. Ese tipo de coordinación, la segunda, solamente la hemos encontrado en los animales. En las plantas no existe coordinación nerviosa. En cambio, la coordinación química u hormonal está presente en los dos tipos de organismos, en las plantas y en los animales. Este tipo de coordinación está mediada por unas moléculas orgánicas muy variadas en cuanto a su naturaleza química. O sea, algunas hormonas, y estoy hablando de ambos, de plantas y de animales, son derivados de aminoácidos, de ácidos orgánicos, de bases nitrogenadas, son proteínas, son lípidos, tienen una naturaleza química muy variada. ¿Qué otra característica tienen
estas moléculas llamadas hormonas. ¿Qué otra característica? Que son muy potentes en cuanto a su actividad biológica. Es decir, se necesitan muy pequeñas cantidades de estas moléculas para que un órgano de un animal o de una planta sean estimuladas o afectadas por esta molécula. Son muy potentes biológicamente hablando. Basta aplicar miligramos de una hormona determinada para que el órgano de una planta o de un animal sean estimuladas o afectadas. En conclusión, la coordinación química se presenta en plantas y en vegetales y en animales. Está mediada por unas moléculas reguladoras de procesos metabólicos y fisiológicos llamados hormonas, que actúan en pequeñas cantidades porque son muy potentes en cuanto a su actividad. Bien, las hormonas que trabajan en las plantas son idénticas, son iguales, similares a las hormonas que trabajan en los animales. Y obviamente, por lo que estamos viendo en la diapositiva, la respuesta es no. Hay diferencias entre las hormonas de las plantas u hormonas vegetales y las hormonas de los animales u hormonas animales. ¿Ya? ¿Cuáles son esas diferencias? La primera, las hormonas vegetales, voy a escribir acá abajo el sinónimo. Ahí. No. Las hormonas vegetales también se conocen como fitohormonas. Fitohormonas. ¿Ah? Hormonas vegetales o fitohormonas son producidas por tejidos, no por órganos, o sea, por células. En cambio, las hormonas en los animales sí son producidas por órganos. Y los órganos que producen las hormonas en los animales se llaman glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas. En una clase pasada, cuando estudiamos tejidos animales, ¿se acuerdan que yo les diferencié dos tipos de glándulas? Glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas glándulas que tienen conducto de secreción, como las glándulas sudoríparas, como las glándulas mamarias, como las glándulas salivales. En cambio, las glándulas endocrinas no tienen conducto de secreción. Su secreción lo vierten directamente a la sangre. Estas glándulas son las que producen las hormonas en los animales. En las plantas no existen glándulas. Las hormonas vegetales o fitohormonas no son producidas por órganos, sino por tejidos. En su gran mayoría, tejidos meristemáticos, células de tejidos meristemáticos. Primera diferencia. No se olviden, por favor. Esa es pregunta de examen, fija. Diferencias entre las hormonas vegetales o fitohormonas y las hormonas animales. ¿Cuál es la segunda diferencia? Las hormonas vegetales no son específicas respecto del órgano sobre el cual actúan. Es decir, una hormona vegetal, por ejemplo, una auxina, van a ver el nombre luego porque ahí aparece, una auxina actúa sobre el tallo, también actúa sobre la raíz o también actúa sobre las hojas. No son específicas respecto del órgano sobre el cual actúan. En cambio, las hormonas de los animales sí son específicas. Una hormona animal solamente actúa sobre un órgano determinado, no sobre cualquier otro órgano.
Esa es la otra gran diferencia entre las hormonas de los animales y las hormonas vegetales o fitohormonas. No se olviden, por favor, estas ideas, estos conocimientos así tan específicos, no hay que memorizarlos y aplicarlos. ¿Ya? No se olviden, por favor. Bien. En consecuencia, a continuación, vamos a estudiar las hormonas vegetales o fitohormonas primero y luego lo haremos con las hormonas animales. Luego lo haremos con las hormonas animales. Comenzamos con las hormonas vegetales, ¿ya? O fitohormonas. Las hormonas vegetales o fitohormonas se clasifican en dos clases o dos tipos de fitohormonas. Fitohormonas estimulantes o estimuladoras. Acá está. A ver. ¿No? Ahí está. Hoy lo opaqué completamente. No sé cómo hacerlo que no esté sombreado. Fitohormonas estimulantes y las fitohormonas inhibidoras. Repito, las hormonas vegetales o fitohormonas se ubican en dos clases. Un grupo llamado estimulantes o estimuladoras y el otro grupo llamado inhibidoras. ¿Ya? Obviamente, las estimulantes lo que hacen es estimulan funciones en la planta. Y las inhibidoras lo que hacen es inhiben funciones en la planta. Entonces ustedes pueden deducir, colegir, que una planta se encuentra equilibrada en cuanto a estimulación cuando la concentración de hormonas estimulantes es equivalente a la concentración de hormonas inhibidoras, ¿no es cierto? Está calmada, está equilibrada una planta. Cuando en una planta predominan las hormonas estimulantes sobre las hormonas inhibidoras, es decir, están en mayor concentración, la planta está excitada, pues, está estimulada. Lo que pasa es que las plantas no se manifiestan como los animales. Un animal que esté estimulado, pues, está alterado, se está moviendo, ¿no? Un perro, por ejemplo, ladra, gruñe, ¿no? Se le erizan los pelos, en fin. Una planta no. Se estimula metabólicamente. Metabólicamente. Una planta en la cual la concentración de hormonas estimulantes es superior a la concentración de hormonas inhibidoras, está pues estimulada, pero en la planta eso se manifiesta a través de su metabolismo. ¿De acuerdo? Caso contrario, si en una planta hay mayor concentración de hormonas inhibidoras que de hormonas estimulantes, la planta está sedada, está ralentizada metabólicamente. Y cuando la concentración de ambas hormonas están equilibradas, la planta también está equilibrada. Eso, por favor, que les quede a ustedes absolutamente claro. ¿Ya? Finalmente, ya para pasar a describir cada una de ellas. Hay una función principal sobre la cual actúa la estimulación y la inhibición de estas hormonas vegetales. Si bien es cierto, la estimulación y la inhibición está orientada a diferentes funciones, pero hay una que es la central, la maestra. ¿Cuál es? Crecimiento. No se olviden. La principal función sobre la cual las hormonas vegetales estimulan a la planta o inhiben a la planta es el crecimiento. ¿Ya? Entonces,
las hormonas estimulantes como las auxinas, las giberelinas o las citocininas, las tres estimulan el crecimiento de la planta. Y las dos hormonas inhibidoras como el ácido abscísico o el etileno inhiben el crecimiento vegetal. No se olviden de eso, por favor. Ahora, pregunta de examen. Por favor, respóndanme, ¿ya? Si las hormonas estimulantes, como las auxinas, las giberelinas y las citocininas, estimulan el crecimiento de la planta, la pregunta que yo les hago en este momento es, ¿qué función celular estarán estimulando? ¿Cuál es la respuesta, estimados alumnos? ¿El crecimiento? Sí. ¿Qué función celular estarán estimulando? Mitosis. Muy bien, claro pues, la mitosis. Cuando una auxina está actuando sobre el tallo de una planta, esas células del tallo están haciendo más mitosis y por lo tanto el número de células aumenta. Y si el número de células aumenta, la planta está creciendo. ¿De acuerdo todos? Y lo mismo hacen la giberelina y las citocininas. ¿Ya? Estimulan la división celular. Y si quisiera ser más profundo todavía, le hago la repregunta. Aparte de la división celular o mitosis, ¿qué otras funciones celulares creen ustedes que estimulan estas tres hormonas vegetales? Pucha, si me responden eso, yo creo que ya merecen estar en la universidad. ¿Qué otra función, estimados alumnos? Además de la mitosis. La mitosis es consecuencia de lo que les estoy preguntando en este momento. ¿Qué otra función celular estará siendo estimulada por estas tres hormonas estimulantes o estimuladoras? ¿Meiosis también? No, la meiosis es otro tipo de división celular que está relacionada con la reproducción. No. Pero en las plantas, las células de los ápices. Sí, no, pero la división celular, la mitosis es consecuencia de lo que te estoy preguntando en este momento. ¿Qué otra función de la célula debe estar estimulada para que la mitosis se produzca más rápido? Es una pregunta bien profunda, pues por eso es que si me la responden es que, pucha, o saben bastante biología o tienen una capacidad de deducción pues tremenda, ¿no? Que es lo que se quiere en los estudiantes universitarios. Anabolismo, biosíntesis. Estas hormonas estimulan la síntesis de proteínas y para eso necesitan RNA mensajero. Entonces, en una célula vegetal cuya síntesis de proteínas sea acelerada, la biomasa celular aumenta y esto dispara la división celular más rápido. ¿Estamos de acuerdo, queridos muchachos? Sí, profe, todo claro. Claro, pues. Miren, en ciencias en general, en medicina, en ingeniería, el conocimiento tiene que ser deductivo, muchachos, no memorístico. Hay un fenómeno, hay una ciencia humana que se llama lógica. ¿No es cierto? Deducción. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente, las hormonas inhibidoras hacen lo contrario, pues. Retardan la biosíntesis de proteínas, por lo tanto la mitosis se retarda también, y la consecuencia es el ácido abscísico y el etileno inhiben el crecimiento. Mientras que las auxinas, las giberelinas y las citocininas estimulan el crecimiento. Listo. Hay otro tema importante. Además de estimular el crecimiento, las auxinas, las giberelinas y las citocininas tienen otras funciones colaterales, ya les he dicho, pero la más importante es el crecimiento. Lo mismo pasa con el ácido abscísico y el etileno. Además de inhibir el crecimiento, tienen otras funciones complementarias. Vamos a estudiar entonces brevemente
cada una. Comencemos con las auxinas. Las auxinas son un tipo de fitohormonas estimulantes que se producen en los meristemos primarios. En los meristemos primarios de una planta, como dijiste tú hace un momento, meristemo apical, por ejemplo, este meristemo apical está produciendo auxinas a partir de un aminoácido llamado triptofano. El triptofano se produce en las hojas como consecuencia de la fotosíntesis. Es un metabolito primario. Es un aminoácido aromático, tiene un anillo fenólico llamado indol, el indol, unido a una cadena carbonada, que es un ácido acético con un grupo NH2 amino, el triptofano. Ese triptofano va desde las hojas hacia los meristemos, y en el meristemo, a ese aminoácido aromático llamado triptofano, esa célula meristemática le quitan el grupo NH2, o sea, lo desaminan. Con lo cual, la molécula que queda es el indol con el ácido acético. Esa molécula se llama, en inglés le llaman IA, indol acetic acid. En castellano, ácido indol acético. Todas las auxinas están constituidas por el ácido indol acético, que es un derivado del triptofano. Entonces, estas hormonas llamadas auxinas, o ácido indol acético, hacen todo esto que está señalado acá. Sintetizadas en los meristemos de los vegetales, estimulan el crecimiento del tallo, estimulan el alargamiento celular, estimulan la formación de raíces adventicias y laterales. Y acá otra pregunta de examen, estimados alumnos. Si las auxinas estimulan el crecimiento del tallo, hay un término técnico para eso, que lo han estudiado ustedes en el colegio. ¿Cómo le llaman los biólogos o los libros de biología al hecho de que una planta, su tallo crezca hacia arriba, buscando luz? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Fototropismo. Muy bien, chiquita, linda. ¡Claro! Por lo tanto, podemos afirmar, aunque ahí no está escrito, que las auxinas estimulan el fototropismo en las plantas. Caramba, qué bacán es trabajar con ustedes. Y respecto a la última aseveración, estimulan la formación de raíces adventicias y laterales, o sea, estimulan el crecimiento de las raíces. Técnicamente, ¿cómo se llama eso, chiquitos? Si el crecimiento del tallo se llama fototropismo, el crecimiento de las raíces buscando agua, ¿cómo se llama? Técnicamente, geotropismo, ¿recuerdan? Geotropismo. Entonces, en muchos libros ustedes van a encontrar que las auxinas estimulan el fototropismo y estimulan el geotropismo. Y aunque acá no aparece en esta lista, las auxinas tienen otra función que no está señalada acá. Las auxinas también, además de hacer todo lo que está escrito acá, estimulan la formación de etileno. Las auxinas estimulan la producción de etileno. Y caramba, qué raro. Si el etileno es una hormona inhibidora, es contraria a las auxinas. ¿Cómo es posible que las auxinas estimulen algo que va en contra de ellas? Eso es sabio. Eso es muy sabio. Nosotros los biólogos lo conocemos como una estrategia de vida de todos los seres vivos llamado feedback control en inglés. Feedback, feed es alimentar, back, retroalimentación. Control por retroalimentación en castellano. Feedback control. Toda función que se acelera demasiado, se desboca, es dañina, va a causar perjuicio al ser viviente. Algo tiene que frenarlo. Entonces, ¿se dan cuenta qué sabio es esto? Las auxinas estimulan un montón de funciones, pero a la vez disparan el etileno, con lo cual se frena. Sabio, muy sabio. Feedback control.
control por retroalimentación. ¿Me entendieron, muchachos? Muy bien. Ahora hablemos de estas otras hormonas de este grupo, ¿no? Estimulantes, las giberelinas. A diferencia de las auxinas, las giberelinas se forman a partir de ácidos orgánicos intermediarios. De ese mismo grupo de ácidos que están en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Ácido oxalacético, ácido cítrico, ácido succínico, ácido fumárico, ácido málico. Hay un ácido derivado que se llama ácido giberélico. Es a partir de ese ácido giberélico que se forman todas las giberelinas, que actúan similar a las auxinas, actúan en concordancia con las auxinas. Estimulan el crecimiento del tallo, estimulan el crecimiento de las hojas, ¿ya? Igual, actúan en concierto. Pero acá viene la cuestión interesante. Además de todo eso, las giberelinas estimulan la floración. O sea, el hecho que ustedes ven alguna vez, si han visto una plantita en una maceta o en un jardín o en el campo, que una planta produzca flores, es por efecto de la acción de la giberelina. Hay algunos jardineros, por ejemplo, que cultivan flores, rosas, geranios, y se quejan, pucha, no florece esta planta del diantre. No produce flores. Y ustedes, en ser ingenieros agrónomos, tienen la solución ahorita. ¿Qué le está faltando a esa planta? ¿Por qué no flora? ¿Por qué no florece? ¿Por qué no produce flores? Le falta giberelina. Si ustedes en el agua que le den a esa planta le agregan giberelina vía exógena, porque la planta no lo está produciendo, van a ver cómo al cabo de días esa planta comienza a producir flores. Listo. Ya pueden hacer asesoramiento. La giberelina estimula la floración. ¿Y por qué es importante que una planta produzca flores? Para que se reproduzca sexualmente, pues. Una planta que no produce flores no se reproduce sexualmente, solamente asexualmente. Y la reproducción sexual tiene muchas ventajas respecto de la reproducción asexual. Vamos a verlo en una clase posterior. Y además, también la giberelina tiene otra función colateral. Estimula la germinación de la semilla. ¿Qué cosa es la semilla? Es lo que nosotros en la fruta le llamamos la pepita, la pepa. Señores, la semilla, o sea, la pepa de una fruta, ahí está el bebé, el hijito de la planta. Justamente, el aparato reproductor de la planta es la flor. Cuando una flor es polinizada, o sea, cuando le he llevado el grano de polen a esa flor, por efecto de la fecundación, se convierte en fruto. Y el bebé de la planta está dentro de la semilla. Y la planta lo que más quiere es que esa semilla germine. Quiere ver a su bebé, a su hijito. Igual que nosotros, cuando nuestra mamá o nuestra esposa, en el caso de los que estamos casados, está encinta, está incubando un bebé, no vemos el día que dé a luz para ver al bebé. Igual las plantas. No ven el momento en que la semilla que cayó en algún lugar adecuado rompa las cubiertas y salga la nueva plantulita. Esa semilla, si no tiene suficiente giberelina, no germina, señores. Entonces, miren ustedes qué importantes son las giberelinas, ¿no? Además de estimular el crecimiento de la planta, estimulan la floración y la germinación de la semilla. Finalmente, las citocininas. Las citocininas, fíjense ustedes, qué variedad de naturaleza química tienen las hormonas vegetales, son derivados de una base nitrogenada púrica, de la adenina. A partir de la adenina, los tejidos meristemáticos de la planta construyen las fitohormonas llamadas
citocininas. Y como dice anteriormente, las citocininas, igual que las gibberelinas, igual que las auxinas, estimulan la mitosis, el aumento de ADN y ARN y proteínas, favorecen la formación de yemas laterales, la transpiración y crecimiento de los tubérculos, ¿no? Todo. Pero acá viene la función colateral que ustedes deben recordar. Esta es la más importante. Previene la senescencia. ¿Qué cosa es la senescencia? La senescencia es un término que usamos los biólogos para referirnos a envejecimiento. Envejecimiento. Que cuando se habla de plantas también se conoce con el nombre de marchitamiento. O sea, la citocinina impide que un tejido vegetal, que un órgano vegetal envejezca, se marchite. Y esto tiene una aplicación práctica, fíjense ustedes. ¿Han visto alguna vez un negocio, una florería, una tienda que vende flores? La flor es un tallito que se ha sacado ya de la planta. Eso se va a marchitar. ¿Por qué no se les marchita a estas florerías rápidamente? La ponen en unos baldes con agua, ¿no? En unos depósitos de agua. Bueno, pues en estas florerías, a esa agua de esos depósitos, le agregan citocinina. Y esa citocinina evita que esos tallitos con esas flores se marchiten, senezcan, envejezcan. Entonces podemos concluir diciendo que la citocinina es la hormona de la eterna juventud en las plantas. ¿Ya? Ojalá los animales tuviéramos una hormona de ese tipo. No la tenemos. Finalmente, hablemos ahora de las fitohormonas inhibidoras. Comencemos con el ácido abscísico. El ácido abscísico, una hormona que actúa en contrario de las auxinas, en contrario de las gibberelinas, en contrario de las citocininas, está relacionada con un grupo de pigmentos vegetales, los carotenos o carotenoides. Esos pigmentos que le dan a los tejidos vegetales un color naranja, los carotenos. Entonces, a partir de esos pigmentos, los meristemos vegetales construyen los ácidos abscísicos. Se sintetiza en la base de los frutos, fíjense ustedes. ¿Cuál es la función del ácido abscísico? Además de inhibir el crecimiento, induce el ácido abscísico actúa al revés de la citocinina. Estimula la abscisión de las hojas, la abscisión. ¿Qué cosa es la abscisión? La caída, amarillamiento, marchitamiento y caída de las hojas. Ustedes han visto que no todas las plantas, pero hay un buen número de plantas que nosotros los biólogos le llamamos plantas caducifolias. Son plantas que en una época del año dejan caer sus hojas. Se marchitan, se amarillan y caen. Coincide con el otoño, ¿no? El otoño se caracteriza porque muchas plantas, sus hojas caen. No todas, porque hay unas plantas que le llamamos perennifolias. Las plantas perennifolias no renuevan su material foliar. Solamente las caducifolias, que son la mayoría. Es tan clásico esto que en inglés a la estación autumn, otoño, también le llaman fall, ¿no? Fall is the same of autumn. Fall es caída, porque se caracteriza por la caída de las hojas. ¿Qué fitohormona es la que hace que una planta de pronto amarillente sus hojas, sufran senescencia y finalmente se caigan? El ácido abscísico. El ácido abscísico. Esta es la hormona que estimula eso, la abscisión de las hojas. Por eso su nombre, ¿no? Ácido abscísico. Y también estimulan la caída del fruto, fíjense ustedes.
Ya les acabo de contar la historia, ¿no? Una planta está embarazada, entre comillas, por supuesto, cuando tiene frutos. Ya fue preñada, ya fue fecundada. Y dentro de ese fruto tiene al bebé, las semillas. Entonces, lo que la planta quiere es que el fruto madure lo más rápido posible, para que la semilla sea liberada. Por eso es que los frutos de la planta son tan incitan a que los animales se los coman. Son dulces, jugosas. Estimulan a que los animales comamos la fruta. Es una estrategia de la planta para que la semilla quede libre rápidamente. Y el fruto cae de maduro. ¿Alguna vez han visto ustedes una planta sacudiéndose para que el fruto caiga? No. Es simplemente el ácido abscísico el que marchita el tallito que sostiene al fruto. Al marchitarse ese tallito, por el peso del fruto, el fruto cae. Produce la caída de los frutos. Fíjense ustedes, es una cuestión química. La caída del fruto de maduro de una planta. Y además, esta es otra función muy importante del ácido abscísico. Regula el cierre de los estomas en las hojas en situaciones de emergencia hídrica. Cuando en una planta no hay agua en el suelo, ya les he contado en la clase pasada que cuando las hojas abren sus estomas, las moléculas de agua se evaporan, la planta transpira. ¿Qué pasa si las hojas están abriendo sus estomas y abajo no hay agua? ¿Cómo la raíz le avisa a las hojas? No te abras, no abras los estomas, porque nos vamos a quedar sin agua, no hay agua abajo. Le manda ácido abscísico. La célula de las raíces manda vía floema ácido abscísico a las hojas. Cuando llega ácido abscísico a las hojas, esta es una señal química para que las hojas cierren sus estomas. Cierre de estomas en las hojas frente al estrés hídrico. Y finalmente, estimados alumnos, el etileno, además de actuar igual que el ácido abscísico inhibiendo el crecimiento de las plantas, el etileno, que es una molécula muy volátil, es pequeñita, ¿no? Es un gas realmente, estimula la maduración de los frutos. Y ya sabemos para qué la planta quiere que el fruto madure rápidamente. Ya le he contado esa historia. Y ustedes deben haber visto el efecto del etileno, ¿no? Un ejercicio que pueden practicar en su casa, compren, no sé, una mano de plátanos. 2 manos de plátanos. Mano es 5 plátanos, ¿no? A una mano pónganlo sobre la mesa, solita. Y a otra mano dentro de una bolsa de plástico. O envuelta en papel periódico. En una bolsa de papel. ¿Cuál de las 2 manos de plátanos madura más rápido? ¿La que está libre o la que está envuelta? El papel periódico. Claro, en papel periódico o en plástico, ¿no es cierto? Porque el etileno, que es un gas, se concentra y actúa más directamente sobre esos plátanos. En el otro caso, como los plátanos están libres, el etileno se escapa, se difunde. Va a actuar, pero más lentamente, ¿no? Ahí ven claramente ustedes el rol del etileno. Listo, muchachos. Finalmente, esta gráfica es muy interesante, ¿no? Es una gráfica donde grafica cómo las hormonas van actuando durante la vida de una planta. Durante las primeras etapas de la vida de una planta, cuando una planta sale de la semilla de la plantulita bebé, ¿no? Lógicamente tienen que actuar las hormonas de crecimiento. La primera hormona que actúa es la giberelina. La giberelina es la que disparó la germinación. Luego actúa la propia giberelina, las auxinas y las citocininas. La planta está creciendo cada vez más alta, más grande. Durante toda la vida actúan las 3 hormonas de crecimiento. Pero la giberelina luego estimula la floración. Lista para que la planta ya adquirió la madurez sexual. Se reproduce y produce frutos. Ahí aparece el etileno. Y finalmente, el ácido abscísico produce la abscisión, el marchitamiento y a veces la muerte de la planta.
¿Ya? Entonces, este cuadrito es muy bonito porque nos muestra el accionar de las diferentes hormonas vegetales durante la vida de las plantas. Con eso terminamos el tema coordinación química en plantas y ahora vamos a empezar con lo mismo, pero en los animales. Esto funciona en todos los animales, ¿ah? Dime. Entonces, usted dice que el etileno hace la maduración de los frutos. Al plátano yo he visto que le echan carburo. ¿Eso quiere decir que ese carburo tiene etileno para la maduración del plátano? Carburo, tú te refieres a CO2, ¿no es cierto? CO2. Sí, algo por ahí ya, porque una vez cuando fui a comprar lo bañaban como en algo y me decían que era carburo para que me dure y Sí, por eso supongo que tiene etileno. es carbonato, CO2. Lo que pasa es que el CO2 retarda el efecto del etileno. Porque, por ejemplo, cuando tú compras plátano, no quieres que se madure tan rápido, ¿no? Porque tú no te vas a comer todos los plátanos en un solo día. Quieres que te duren por lo menos una semana. Por eso le aplican carburo, CO2. ¿Ya? Eso quiere decir que no se pase, o sea, para que retarde un poco la maduración. Exactamente. Y te digo más. Sudamérica, Chile, Perú, son famosos porque exportan frutas. Son bien valoradas las frutas sudamericanas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cómo crees tú que exportan la fruta? ¿Madura o verde? Verde, porque aquí también llega verde. Verde, la fruta la exportan verde, la papaya, la piña, ¿no? Verde. Y cuando llega a destino, allá le aplican etileno para que en los supermercados de Francia, de París, ¿no? De Vancouver, etcétera, la vendan como la compramos acá. Y el precio mucho más alto. La fruta sudamericana, peruana, chilena es carísima en el extranjero. Es un negocio redondo, ¿eh? Bueno, a repetirles, tengo que apurarme porque la clase es bien densa. Mira, termino sistema endocrino humano y tengo que hacer el sistema inmunológico, que es bien largo también. Y me queda menos de una hora. Bien, chicos, repito, esto no solamente ocurre en el ser humano, en todos los animales tenemos sistema endocrino, pero vamos a tomar el sistema endocrino humano como modelo, ¿ya? Bien, en el caso de los animales, y particularmente en los humanos, el sistema endocrino está formado por un conjunto de glándulas. Son las glándulas las que producen las hormonas que regulan el funcionamiento del cuerpo humano o el cuerpo de los animales. A ese conjunto de glándulas endocrinas le llamamos sistema endocrino. En el caso de los seres humanos, y esto se extiende a todos los mamíferos, aves, ¿no? Y reptiles y anfibios, todos los vertebrados, el sistema endocrino está formado por una glándula maestra, la más importante, la glándula pituitaria, o también llamada hipófisis, la cual actúa muy relacionada con un órgano del sistema nervioso que está arribita de la pituitaria, encimita, el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano del sistema nervioso, está formado por neuronas, pero se comporta como glándula endocrina. Este es el nexo entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, que estudiaremos la semana que viene. El hipotálamo y la hipófisis o pituitaria. Además de la hipófisis y el hipotálamo, el sistema endocrino humano también está formado por otras glándulas. La glándula pineal, o también llamada glándula epífisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas endocrino y las gónadas, los ovarios y los testículos, que también funcionan como glándulas endocrinas, además de producir gametos. Todo este conjunto de glándulas, estimados alumnos, constituyen lo que se denomina
sistema endocrino. Sistema endocrino. ¿Ya? Vamos a estudiarlo a continuación, pero antes vamos a aprovechar este esquema que está en la parte inferior, que nos explica lo que dije al principio. Las hormonas de los animales actúan sobre órganos específicos, a diferencia de las hormonas vegetales que actúan sobre cualquier órgano. No son específicas. Estas dos gráficas de acá abajo nos demuestran, nos comprueban por qué hemos hecho esta afirmación al principio. Las hormonas de los animales son específicas respecto del órgano sobre el cual actúan. Bien, veamos. Este esquema representa una célula. Tal vez sea mejor que la muestre así. Sí. ¿Ya? Este esquema amarillo representa una célula. Esto marrón es la membrana. Esto que estoy señalando es la membrana celular y esto amarillo es el citoplasma. No han representado el núcleo, pero así acá está, el verde. Este verde es el núcleo. Acá está el nombre, ¿no? Membrana celular, citoplasma amarillo, núcleo verde, celeste. Bien. En la membrana de esta célula vemos una molécula, esta verde oscura. Esta molécula verde oscura es una proteína. Y los biólogos lo llamamos receptor hormonal. Receptor hormonal. ¿Ya? Es decir, esta proteína reconoce específicamente su hormona, que sería este circulito púrpura. Este circulito violeta, púrpura. ¿Ya? Es específico, es como la llave y cerradura. Cada llave solamente abre una cerradura, no cualquier cerradura. Bueno, esta hormona solamente encaja con este receptor hormonal, no con otro. A esta proteína de membrana, de superficie de membrana llamada receptor hormonal, está unida otra proteína, esta verde claro, llamada enzima adenilato ciclasa. Enzima adenilato ciclasa. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que cataliza esta enzima llamada adenilato ciclasa? Esta enzima adenilato ciclasa lo que hace es captura parte del ATP que produce esta célula, ATP, adenosintrifosfato, y lo convierte en AMP cíclico, AMPC. Esa es su función. Parte del ATP producido por esta célula lo convierte en AMP cíclico. Pero esa acción solamente lo hace cuando el receptor hormonal está unido a la hormona. Cuando el receptor hormonal no está unido a la hormona, la adenilato ciclasa está inactiva. Y si está inactiva la adenilato ciclasa, pues no hay AMP cíclico. ¿Hasta ahí? ¿Estoy claro? ¿Me están entendiendo, muchachos? Denme un comprendido, por favor. ¿Qué pasó? Sí, profe, comprendido. Ya, correcto. Mira, ojo, cuando el receptor hormonal está solito, la adenilato ciclasa está inactiva. Y si la adenilato ciclasa está inactiva, no se forma AMP cíclico, pues. Hasta ahí estamos claros. Cuando la hormona choca con su receptor, se une, pues, porque están hechos el uno para el otro, como la llave y la cerradura. Cuando la hormona se pone en contacto con su receptor, se unen, se quedan pegados. Eso hace que la adenilato ciclasa se active y comienza a aparecer el AMP cíclico. Comienza a aparecer el AMP cíclico. Cada vez hay más.
cada vez hay más AMP cíclico. Más, porque está activa la adenilato ciclasa. ¿Y por qué está activa la adenilato ciclasa? Porque el receptor hormonal se ha unido a la hormona. Esta concentración elevada de AMP cíclico activa muchas funciones de la célula. Activa genes, activa enzimas, activa permeasa de membrana. Es decir, frente a la aparición del AMP cíclico, esta célula que estaba inactiva se pone activísima, trabaja. Cuando la hormona se suelta, deja el receptor hormonal, se suelta, el receptor queda solo de nuevo. La adenilato ciclasa ya no produce AMP cíclico. Ya no. Y el AMP cíclico no es eterno, es una molécula que se desnaturaliza. Pasa el tiempo y va, va rompiéndose, va desactivando, va muriendo, va desapareciendo. Cuando desaparece casi todo el AMP cíclico, la célula que estaba activísima pasa a estar en reposo. En conclusión, ¿cuál es el efecto de una hormona sobre una célula? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes, estimados alumnos? ¿Cuál es el efecto de una hormona sobre una célula? La activa. ¿Produce AMP? Claro, y por lo tanto la activa, ¿no es cierto? ¿No? Ok. Eso es lo... Ya. Ahora, voy a ponerles un ejemplo para que la cosa quede más clara todavía. Vamos a suponer que esta hormona púrpura, esta hormona proteica, es una proteína, esta hormona, este circulito púrpura, violetita, tiene un nombre propio. Le vamos a dar un nombre, se llama hormona tirotrópica. Hormona tirotrópica. ¿Ya? TH. Tirotropic hormone. Hormona tirotrópica. Es una hormona que produce la glándula hipófisis. La glándula hipófisis agarra esta hormona, la suelta a la sangre, la bota a la sangre. Esta hormona va con la sangre a todo nuestro cuerpo. Pasa por el corazón, pasa por los pulmones, pasa por los riñones, pasa por los músculos de los pies. Y no actúa. Pero cuando esta hormona llega a la tiroides, por eso que se llama hormona tirotrópica, las células de la glándula tiroides tienen este receptor. Este verde, perdón, este receptor hormonal verde, vamos a ponerle un nombre ahora. Es el receptor de la hormona tirotrópica. Es el receptor de la hormona tirotrópica. Por lo tanto, cuando esta hormona llega a la tiroides, se pega. En las células de la tiroides, la adenilato ciclasa empieza a producir AMP cíclico. Por lo tanto, esta célula de la tiroides se activa. ¿Y qué empieza a hacer? ¿Cuál es la actividad de las células de la glándula tiroides? Producen una hormona que se llama tiroxina. La glándula tiroides empieza a secretar tiroxina. Cuando la hormona tirotrópica se suelta, el receptor queda solo. La adenilato ciclasa ya no produce AMP cíclico. Y por lo tanto la célula ya no produce tiroxina. ¿Por qué esta hormona tirotrópica no se pega a las células del corazón? O a las células del pulmón? O a las células del hígado? Porque las células del corazón, del pulmón, del cerebro, del hígado, no tienen este receptor hormonal. Carecen de este receptor de la hormona tirotrópica. Por eso es que la hormona tirotrópica solo actúa sobre la glándula tiroides y no sobre otra glándula. ¿Se dan cuenta ustedes, estimados alumnos, por qué las hormonas animales actúan sobre órganos específicos? ¿Quedó claro, estimados alumnos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, una pregunta. Entonces, en el caso de la hormona tirotrópica, o sea, es una hormona
sirve para activar una célula, a la vez esta célula produce otra hormona. Claro, claro que sí. O sea, dos hormonas, pero de diferente origen, algo así. Exactamente. ¿Ya? Ok. Entonces los biólogos les solemos poner nombres a las cosas, ¿no? Y eso complica a los alumnos, pero lamentablemente tienen que aprender ustedes. A la hormona le llamamos primer mensajero, es lo que inicia todo esto. Y al AMP cíclico le llamamos segundo mensajero. ¿Mensajero de qué? De actividad celular. Esta forma funciona cuando la hormona es una proteína. El receptor hormonal está en la membrana, fuera. Pero ¿qué pasa cuando la hormona es un lípido, un esteroide? Esta hormona es un lípido. En este segundo caso, el receptor hormonal no está en la membrana afuera, sino está dentro en el citoplasma. ¿Y ven? La correspondencia. La hormona es un triángulo y el receptor hormonal tiene una forma complementaria. Por eso es que es su receptor. En este caso, como la hormona es lipídica, puede pasar la bicapa de fosfolípidos de la membrana celular. En este segundo caso, la hormona ingresa al citoplasma. La unión hormona-receptor hormonal se da dentro del citoplasma. Este complejo hormona-receptor hormonal es el mensajero. Es el que produce actividad de genes, de enzimas, es el que produce la actividad celular. Cuando finalmente la hormona se suelta y se denaturaliza, el receptor queda solo, ya no activa nada. La célula entra en reposo. ¿Ya? En cualquiera de los dos casos, ya sea la hormona proteica o sea una hormona esteroidea, tiene que haber un receptor específico de la hormona. Por eso es que las hormonas de los animales actúan sobre órganos específicos. Listo. Okay. Ahora, dime. ¿Me puede dar un ejemplo del mecanismo de las hormonas esteroideas? Claro. Por ejemplo, a ver, se me pone en un problema porque yo soy microbiólogo. Por ejemplo, las hormonas sexuales, los andrógenos o los estrógenos son esteroideos. ¿Ya? Ya, o sea, llega a la célula y la penetra. ¿O ahí se produce? ¿Cómo dijiste? O sea, la hormona, por ejemplo, la testosterona también, que es una ya. ¿Dónde se produce? En los testículos. En el caso de los varones, en los testículos. Y en el caso de las mujeres, en los ovarios. ¿Y esa hormona a dónde va? Llega a una célula, por ejemplo, las células de la piel, y hacen que la piel comience a producir vellos. O sea que se puede decir que esta célula es una célula de la piel y la hormona esteroidea sería la testosterona. Claro, exacto. Ya, queda claro. Pues. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a describir cada una de las glándulas del sistema endocrino y cuál es su hormona. Acá nos han puesto la hormona pineal o epífisis primero, pero vamos a comenzar por lo más importante, que es la más importante, la hipófisis. ¿Ya? Ahí está. Y luego regresamos a la epífisis. Dije que la glándula más importante del sistema endocrino es la glándula pituitaria o glándula hipófisis. Acá está, es esta celestita. Tiene la forma de una pera de boxeo. No sé si ustedes han visto alguna vez entrenando un boxeador. Tiene una perita creo que es de cuero, ¿no? La golpea, está colgada del techo. Se parece. Es chiquitísima, no pesa ni medio gramo. Se ubica sobre el hueso esfenoides, en la silla turca del hueso esfenoides. Ese huesito, la posición de este, y acá este esquema está mal hecho, está justo detrás de las fosas nasales, acá. En este nivel está. No está acá, sino está acá. A la mucosa que cubre la fosa nasal se le llama mucosa pituitaria. Cuando recién se empezaba a estudiar la anatomía humana,
Los anatomistas de aquella época creían que esta glandulita era la que producía el mucus que cubre la mucosa nasal. Y como este mucus se llama pituitaria, mucosa pituitaria, pues entonces le pusieron a la glándula pituitaria. Pero ya luego se dieron cuenta que no tenía nada que ver con la mucosa nasal, sino que tenía otra función, y la rebautizaron y le pusieron hipófisis. Pero quedó con los dos nombres, ¿no? En algunos libros de anatomía le llaman pituitaria, todavía. Pero su nombre correcto es hipófisis. Es esta de acá. Esta la han agrandado, acá está. Esta glandulita tiene dos partes globosas, dos lóbulos. Este lóbulo de acá, que estoy señalando con el puntero, está hacia la nariz, hacia adelante. Le llamamos lóbulo anterior. O voy a escribir acá. Acá. Hipófisis. ¿Ya? Este lóbulo anterior también lo llamamos adenohipófisis. Y este lóbulo que está hacia atrás, hacia la nuca, es el lóbulo posterior, que nosotros los biólogos le llamamos neurohipófisis. ¿Ya? Lóbulo anterior o adenohipófisis, lóbulo posterior o neurohipófisis. Este órgano que está acá arriba, grandote, es el hipotálamo. Vuelvo a repetir, el hipotálamo, como vamos a ver la semana que viene, es un órgano del sistema nervioso central. Está formado por neuronas. Estos de acá son cuerpos neuronales. ¿Ya? Son neuronas. Estas neuronas tienen axones. Estos filamentos de acá son axones. Vean, estos axones descienden hacia el lóbulo posterior o neurohipófisis, por eso que se llama neurohipófisis. Estas neuronas cuyos axones van a la neurohipófisis producen dos hormonas. Miren, es un órgano del sistema nervioso, pero actúa como glándula, produce dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina, o también llamada hormona antidiurética. Estas dos hormonas que los produce el hipotálamo se almacenan en la neurohipófisis. Pero vean que también hay unas neuronas que sus axones van hacia al lóbulo anterior. Bueno, estas no producen hormonas, sino producen sustancias químicas que estimulan al lóbulo anterior para que este lóbulo produzca hormonas. Las hormonas hipofisiarias. ¿Ya? Estas hormonas son la hormona somatostatina, o hormona de crecimiento. Esta hormona hipofisiaria estimula a los músculos y a los huesos que crezcan. Esta es la hormona responsable de que una persona se quede chiquita, o sea un gigante, o sea un enano. La somatostatina. Esta otra hormona hipofisiaria va a la gónada, va al ovario y va a los testículos. Si es hombre o mujer en la persona, ¿no? Y estimula a que los ovarios y los testículos produzcan gónadas, o sea, óvulos o espermatozoides, y las hormonas sexuales de las cuales estábamos hablando hace un momento, andrógenos y estrógenos. La FSH, hormona folículo estimulante, estimula la gametogénesis. En el ovario se llama ovogénesis y en el testículo se llama espermatogénesis. Y la LH, o también llamada hormona luteinizante, estimula que el ovario y el testículo secreten hormonas sexuales. Esta otra hormona hipofisiaria llamada prolactina estimula que las glándulas mamarias secreten leche. Esta otra hormona hipofisiaria, la hormona adrenocorticotrópica, actúa sobre las glándulas suprarrenales, que vamos a estudiar luego. Y esta otra hormona es la que usé como ejemplo, es la hormona tirotrópica, la TH. Esta hormona va a la tiroides y estimula la tiroides para que ésta produzca sus hormonas.
Todas estas hormonas producidas por el lóbulo anterior o adenohipófisis se llaman hormonas trópicas u hormonas hipofisiarias. El lóbulo posterior o neurohipófisis no produce hormonas. Almacena 2 hormonas producidas por el hipotálamo y las vierte a la sangre. La vasopresina y que va a los riñones y hace que el agua que ya está en el filtrado sea regresada a la sangre al nivel de los túbulos colectores. Cuando una persona esté deshidratada, eso es muy peligroso, se puede morir. Esta vasopresina llega al riñón y hace que el riñón recupere agua. Por lo tanto, si esta persona orina, va a orinar poquito volumen de orina, pero bien cargada. Eso es acción de la hormona antidiurética o también llamada hormona vasopresina. La otra hormona hipofisiaria, la oxitocina, va a estimular a que el útero se contraiga. Esto es importante en el momento del parto. Cuando una mujer va a dar a luz, su neurohipófisis suelta oxitocina a la sangre. Esa oxitocina llega al útero y el útero empieza a contraerse, fomentando el parto. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se comunica el hipotálamo con la hipófisis, con los dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, mediante este canal? Este canal se llama tallo hipofisiario. Tallo hipofisiario. Muy bien. Eso respecto a la hipófisis y al hipotálamo. Ahora sí, vamos a hablar de la epífisis o glándula pineal. Esta es una glandulita que está hacia atrás. Miren, acá está la hipófisis. ¿Se acuerdan? Acá está la hipófisis. Este es la hipófisis. Y este es el hipotálamo. Y acá hacia atrás, ¿no? Cerca al puente de Barolio, está la glándula pineal. La glándula pineal. Esta glandulita que es más chiquita que la hipófisis, después se llama pineal, ¿no? Yo recuerdo que a las chiquititas de mi época le decían pinina, aludiendo a la glándula pineal que es chiquitita. Esta glándula pineal secreta una hormona que se llama melatonina. Acá está, la melatonina, ¿ya? Cuando nosotros tenemos melatonina circulando por nuestra sangre, tenemos sueño, tenemos ganas de ir a dormir. Cuando no hay melatonina en nuestra sangre, nos sentimos llenos de vitalidad, dispuestos a trabajar, a hacer cualquier actividad. Y esto en general, en todos los animales, está relacionado con la luz del sol. Cuando hay luz solar, la glándula pineal se inhibe, no produce melatonina. Cuando no hay luz solar, la glándula pineal se activa y comienza a botar melatonina a la sangre. Y esto es lo que le pasa a los animales. Por eso es que los animales, la mayoría, no todos, reposan, descansan durante la oscuridad, durante la noche, porque hay melatonina en su sangre. Cuando aparece la luz del sol de madrugada, la glándula pineal ya no produce melatonina, la melatonina se desnaturaliza, desaparece del torrente circulatorio y los animales entran en actividad, nosotros también. Entonces, en resumen, la melatonina, que es la hormona de la glándula pineal, regula nuestros ritmos biológicos. También le llamamos ritmos circadianos. ¿Correcto? Listo. Ya estudiamos la hipófisis, ya estudiamos el hipotálamo, ya estudiamos la glándula pineal. Ahora vámonos al cuello. En el cuello, hacia la parte delantera, tenemos 2 glándulas, una grandota, 2 hemisferios, 2 lóbulos, mejor dicho, más que hemisferios, ¿no? La tiroides. La podemos tocar, ¿eh? Esta es la manzanita que le llamamos, la tiroides. Estas 2 glandulitas van a secretar 2 tipos de hormonas. Tiroxina, triodotironina, que actúan en el mismo sentido, y la calcitonina, que es otro tipo de hormona. Tiene otra actividad. La tiroxina y la triodotironina lo que hacen es estimulan el metabolismo de cada una de nuestras células.
Cuando la hormona tirotrópica hipofisera llega a la tiroides se pone activa y comienza a botar tiroxina y triotironina a la sangre. Cuando esta triotironina y la tiroxina llegan a cada una de nuestras células entran en actividad metabólica. Cuando no hay tiroxina, nuestras células se ralentizan, o sea, se ponen flojas, ociosas. Su metabolismo baja tremendamente. Por eso es que cuando una persona no tiene suficiente tiroxina en su sangre, se siente cansado, se siente agotado, no tiene energía, su metabolismo está parado. Si esta persona es un niño, está en pleno crecimiento y su tiroides no funciona bien, o sea, tiene hipotiroidismo, la glándula tratando de producir tiroxina, ¿no? A pesar de que no tiene material para hacerlo, se hipertrofia. Y ese engrandecimiento de la glándula tiroides aparece como un bulto en el cuello, se llama bocio. Para que se produzca tiroxina se necesita yodo. De repente por falta de yodo. Y ese niño no crece, no desarrolla. Es una enfermedad grave. Se llama cretinismo. Para un niño es irreversible. Un niño cuya tiroides no le funciona se fregó para toda la vida. Es una enfermedad gravísima. Se llama cretinismo. Más grave, no desarrolla su sistema nervioso. Tiene retardo mental. Nosotros inclusive lo usamos hasta como insulto, ¿no? Una persona que no entiende, que es bruta, le decimos, eres un cretino. ¿Ya? Si a un adulto su tiroides se malcríe, no produce tiroxina, bueno, produce también cansancio. Eso se llama mixedema. Uno de ustedes que tenga esos síntomas, significa que su tiroides está fallando. Es increíble que un muchacho de 17, 18, 15 años no tenga ganas de hacer deporte, de bailar, de ir a pasear, ¿no? Que se canse, coma poquito y engorda. Viene estrés, viene depresión, ¿no? Lo contrario, ¿qué pasa si la tiroides está funcionando en demasía? Suelta demasiada tiroxina. Las células están aceleradísimas. Esa persona come y lo quema al toque. Suda, no está quieto, está moviéndose, tiene los ojos salidos. Es el hipertiroidismo. La otra hormona, la calcitonina, es una hormona que disminuye la concentración de calcio en la sangre. La calcitonina hace que la persona elimine calcio con la orina, con el sudor, con las lágrimas. ¿Ya? Baja la concentración de calcio en la sangre. Por esa razón, dentro de los lóbulos tiroideos hay unas glandulitas, 4 chiquititas, embebidas, metidas, llamadas glándulas paratiroides. Estas glandulitas paratiroides secretan esta hormona llamada paratormona. La paratormona es una hormona que se opone a la calcitonina. Mientras que la calcitonina baja la concentración de calcio en la sangre, la paratormona la eleva. ¿Cómo? Mejorando la absorción de calcio en los intestinos delgados. Aumenta la absorción de calcio. Si ahí no encuentra una fuente de calcio, pues la saca de los riñones. El calcio que iba a irse por los riñones ya no se va, retorna a la sangre. Y si ni por ahí ni por el otro lado encuentra calcio, la última alternativa que tiene la paratormona es saca de la reserva de calcio. ¿Y cuál es la reserva de calcio de una persona, de un animal? Los huesos. Descalcifica los huesos. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante el calcio? Porque hay dos hormonas que tienen que regular la concentración de calcio. Porque el calcio tiene que ver con funciones vitales. Contracción muscular. Si no hay calcio, nuestros músculos no se contraen. Háblenle al corazón. Otra actividad vital, impulso nervioso. Si no hay calcio, la neurona no produce impulso nervioso. Otra función vital, la coagulación de la sangre. Si no hay calcio, a pesar de que hayan todos los factores de coagulación, se rompe un vasito, la sangre no coagula. Por eso es que hay dos hormonas relacionadas con el calcio. Seguimos bajando del cuello, ahora estamos en la región torácica, el pecho. Justo detrás del hueso esternón, detrás del esternón, están estas glándulas llamadas timo.
Estas glándulas, llamadas timo, secretan una hormona que se llama timosina. La timosina es una hormona que hace que unas células linfoides salidos de la médula ósea, inmaduras, al llegar acá al timo, maduren y se convierten en linfocitos maduros. ¿Cómo se llaman esos linfocitos que salen de la médula ósea inmaduros? Bueno, linfocitos inmaduros, indiferenciados. Cuando pasan por el timo esos linfocitos, la timosina los convierte en los famosos linfocitos T. T viene justamente de timo, que vamos a ver a continuación, pucha, me gana el tiempo, tienen una función tan importante en la respuesta inmunológica. En cambio, los otros linfocitos, los B, B de bueno, B de burro, nacen de la médula ósea ya maduros, ya diferenciados. Los inmaduros son los que, al pasar por el timo, se convierten en linfocitos T. Esa es la importancia de esta glándula endocrina llamada timo. Las glándulas suprarrenales, como su nombre indica, están sobre los riñones. No sé si ustedes lo ven. Sobre los riñones hay una glandulita en cada riñón. En realidad son dos, la médula y la corteza. La médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina. Y la corteza produce glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides son la cortisona, por ejemplo, el cortisol, y la aldosterona es un mineralocorticoide. Tanto la aldosterona como el cortisol, como la adrenalina, van a actuar en una persona cuando está en situación de emergencia, de estrés, un traumatismo, un accidente, una infección, una situación terrible. Las glándulas suprarrenales sueltan toditas estas hormonas y ponen al organismo en situación de alerta. Y ya hemos visto que estas dos glandulitas se activan por una hormona hipofisiaria, la hormona adrenocorticotrópica, la ACTH. ¿Ya? ¿Qué hacen los glucocorticoides? Elevan la concentración de glucosa en la sangre. Una persona que esté en estrés tiene mucha fuerza. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y había mechadera, me tenía que trompear, tenía una rabia y tenía mucha fuerza. A veces me peleo con personas más grandes que yo. Y yo mismo después me quedaba ¿de dónde saco tanta fuerza? Tenía glucocorticoides. Me habían dado hiperglicemia en ese momento para aportar la energía que necesitaba. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y potasio y eso produce ATP en las células. ATP y glucosa, energía para el cuerpo. La adrenalina te pone a acelerar el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la tensión muscular. Los ojos se ponen en alertas, ¿no? Las famosas glándulas suprarrenales. El páncreas, que ya lo estudiamos hace unos días, cuando hicimos sistema digestivo, pero ahí estudiamos el páncreas exocrino, el páncreas que produce el jugo pancreático, que tiene enzimas digestivas. Ahora vamos a mencionar el páncreas endocrino. En la estructura del páncreas hay unas estructuras que se llaman islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans tienen células alfa, células beta, células teta, ¿no? Más importantes son las beta y las alfa. Las células beta de los islotes de Langerhans pancreáticos producen una hormona que se llama insulina. Y las células alfa producen una hormona que se llama glucagón. La insulina es una hormona que baja la concentración de glucosa en la sangre. ¿Cómo? Estimulando la glucogénesis. 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 ¿En qué consiste esto? La insulina hace que la glucosa libre circulante en la sangre vaya uniéndose una con otra, formando enlace glucosídico, formando glucógeno. Y ese glucógeno se almacena en el hígado y se almacena en los músculos. De esa manera,
La insulina reduce la concentración de glucosa libre en la sangre. Y el glucagón hace exactamente lo contrario. Hace glucogenólisis. O sea, saca el glucógeno del hígado, saca el glucógeno de los músculos y rompe los enlaces glucosídicos, haciendo que la concentración de glucosa se eleve. De manera que cuando la concentración de de glucagón y de insulina en la sangre están equiparadas, la concentración de glucosa en nuestra sangre es la adecuada. ¿Qué pasa cuando de repente el páncreas deja de producir insulina? La concentración de glucosa aumenta. Y eso se llama hiperglicemia. Si se hace crónico, ya es una enfermedad fisiológica que se llama diabetes mellitus. Y si ocurre lo contrario, si el páncreas deja de producir glucagón y solamente produce insulina, lo que ocurre en la persona es una hiperglicemia. Perdón, una hipoglicemia. Una hipoglicemia. ¿No? Porque ya no hay glucagón, solamente insulina. Y acá vemos los tres casos, ¿no? de la enfermedad llamada diabetes. El primero es el estado saludable. El páncreas produce insulina. Cada una de nuestras células tiene receptores para insulina. Todo funciona perfecto. Estos receptores para insulina hacen que la insulina ingrese a las células y se metabolice, regulando la concentración de glucosa sanguínea. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Esta es la diabetes genética, la hereditaria. Los niños que nacen así tienen diabetes tipo 1. Su páncreas no produce insulina. Al no haber insulina, la glucosa no ingresa a la célula. Y por lo tanto, se eleva su concentración en la sangre. No hay metabolismo de la glucosa, que es tan necesario. Estas personas tienen que aplicarse insulina por vía exógena toda su vida. Esa es la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 es una disfunción, ocurre ya en el adulto. El páncreas produce insulina, pero los receptores hormonales de la insulina no están activos, no funcionan, no reconocen a la insulina. Por lo tanto, es como si el páncreas no produjera insulina. Entonces la glucosa, igualito que en el caso anterior, no ingresa a la célula, no es metabolizado. Se produce un aumento de la glucosa en la sangre. Este segundo tipo de diabetes tipo 2 es por desórdenes nutricionales, ¿no? Etcétera. Esto, dado el poco tiempo que me queda, lo voy a dejar para la clase en la cual hagamos reproducción, ¿ya? Las gónadas, ovarios y los testículos van a ser activadas por dos hormonas hipofisiarias, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante estimula la producción de gametos, espermatozoides y óvulos, respectivamente, en testículos y ovarios, y la hormona luteinizante en las células de Leydig estimulan la producción de hormonas sexuales. Finalmente, voy a hablar del sistema inmunológico. Los animales, y dentro de ellos los seres humanos, estamos expuestos a un montón de sustancias que nos circundan. Sobre todo los más agresivos son los microorganismos patógenos. Virus, bacterias, hongos, levaduras, parásitos, artrópodos. No solamente eso, nuestro cuerpo también está sujeto a que por vía oral, por vía nasal, por vía respiratoria y a través de heridas de la piel ingresen a nuestro cuerpo moléculas, toxinas, venenos, alcaloides, drogas. Entonces, la evolución ha hecho que los animales desarrollemos un conjunto de células que van a reconocer todo lo que no es propio. Todo aquello que sea raro, que no está inventariado en nuestro cuerpo, estas células del sistema inmunológico lo reconocen. Lo detectan, lo reconocen y desarrollan una respuesta que se llama respuesta inmunológica y lo destruyen, lo eliminan.
¿Ya? Estas células están ubicadas en los órganos del sistema linfático. ¿Se acuerdan del sistema linfático? Ganglios linfáticos y otros órganos como el timo, como el vaso, forman el sistema linfático, donde residen estas células. Y a estas células nosotros le llamamos leucocitos o glóbulos blancos. Son una gran variedad, ¿se acuerdan? Granulocitos, dentro de los cuales están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos o macrófagos y los linfocitos. Los linfocitos. Esas células circulan por la sangre, pero salen de la sangre, van a los tejidos y de ahí van a los vasos linfáticos y se acuartelan en los ganglios linfáticos. Están repartidos por todo nuestro cuerpo. Este sistema también es el responsable de que cuando nos hacemos un injerto de piel o de tejido o de órgano, este sea rechazado. ¿Saben ustedes que tenemos un rechazo? Es por este sistema, el sistema inmunológico. ¿Ya? Es un tema bastante complejo y ha dado origen a una disciplina biológica, un dominio de la biología llamada inmunología. Les cuento que yo alguna vez estuve tentado a dedicarme a la inmunología, porque es muy apasionante. ¿Ya? Los científicos que se dedican a este campo son los inmunólogos, la inmunología. Bien. En la médula ósea, que está ubicada en la diáfisis de los huesos largos, se producen estas células. Células madre. ¿Ya? Las células madre. Por eso es que se dice que la médula ósea es un órgano hematopoyético. Ese término significa productor de células sanguíneas. Hematopoyético. La célula original, la célula más primitiva, más embrionaria, es la célula madre sanguínea. Esta célula madre sanguínea puede diferenciarse o en célula madre mieloide o en célula madre linfoide. La célula madre mieloide produce los glóbulos rojos, los megacariocitos que luego se van a transformar en plaquetas y los mieloblastos que van a dar origen a los granulocitos. Basófilo, eosinófilo, neutrófilo. Y los monocitos que no aparecen acá. Y la célula madre linfoide produce los linfoblastos. Este linfoblasto ya desde la médula ósea se convierte en linfocito B. Pero otros, así como linfoblastos, circulan por la sangre, son inmaduros, llegan al timo y ahí, por acción de la timosina, se convierten en linfocito T. T viene de timo. Estas dos células, los glóbulos rojos y las plaquetas, no tienen nada que ver con el sistema inmunológico. Los granulocitos y agranulocitos, como los monocitos, sí. Estos granulocitos tienen una respuesta frente a las sustancias extrañas que se llama fagocitosis. Y es inespecífica. Es decir, un eosinófilo puede fagocitar una bacteria, cualquiera, o un virus, o un hongo. Su respuesta es inespecífica. Igual el basófilo, el neutrófilo y el monocito. En cambio, los linfocitos, estos B y T, solamente atacan la sustancia que originó su activación. A esta respuesta se le llama respuesta inmunológica y es súper específica. ¿Ya? Bien. ¿Cómo ocurre esto? Hay una teoría muy interesante que se llama teoría de selección clonal. Significa que en el cuerpo de cada uno de nosotros, y esto también vale para los animales, tenemos poblaciones de linfocitos T y B para cada tipo de antígeno que existe en la naturaleza. Bueno, los inmunólogos le llamamos antígeno a toda sustancia extraña a nuestro cuerpo. Antígeno. Por ejemplo, una proteína de una planta para mí es un antígeno. Una proteína de un perro para mí es un antígeno.
Una proteína de vaca para mí es un antígeno. Una proteína de cualquiera de ustedes para mí es un antígeno. Porque no es propia, es ajena. Entonces, antígeno. Tenemos linfocitos T y B específicos para cada antígeno que existe. Esto es interesantísimo. Le llamamos vírgenes cuando jamás han tocado su antígeno. Tenemos T y B vírgenes para todo tipo de antígenos que existan. Estos antígenos primero son fagocitados por cualquiera de estas células de acá. Estos neutrófilos, basófilos, estos fagocitan ese antígeno, lo fragmentan en pedacitos y lo exponen en la membrana. Entonces actúa como célula presentadora de antígeno. Esa célula presentadora de antígeno mediada por un linfocito T helper, cooperador, es presentado a estos linfocitos vírgenes. Cuando estos linfocitos vírgenes tocan el antígeno que está en la superficie del macrófago, o del neutrófilo, o del basófilo, se activan, comienzan a multiplicarse. Mitosis. Aumentan esta clona de linfocitos para ese antígeno. Tanto T como B aumentan. Y finalmente los T se convierten en T citotóxicos. Estos T citotóxicos van a ir al antígeno y lo destruyen por citotoxicidad. Y los B se transforman en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas producen anticuerpos. Entonces, la respuesta citotóxica más la respuesta humoral o por anticuerpos es la respuesta inmunológica. Ocurre que algunas de estas células no terminan de transformarse en plasmocitos ni en células T citotóxicas, sino que quedan a mitad de camino. Pero ya reconocieron al antígeno. Son las famosas células memoria. Esta transformación de las células vírgenes en células efectoras dura entre 5 a 7 días. Por eso es que cuando un animal o una persona entra en contacto con un antígeno, produce anticuerpos contra el antígeno, pero ya tiene células memoria. Eso es lo que los biólogos llamamos inmunidad. Inmunidad. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de inmunidad existen? Básicamente 2, activa y pasiva. ¿Cuándo decimos que la inmunidad es activa? Puede ser natural o artificial. Cuando hacemos una enfermedad, cuando sufrimos una enfermedad infecciosa, por ejemplo, COVID, la persona hace la enfermedad, se produce esto que les he contado y quedan células memoria, anti-COVID. Cuando esta persona se vuelve a enfrentar con otra persona que tiene COVID y le transmite, ya no hace la enfermedad, porque ya tiene células memoria que le hacen responder inmediatamente. Está inmunizado. ¿Qué tipo de inmunidad es esa? Natural. Toda persona que hace una enfermedad, una gripe, un sarampión, un COVID, adquiere inmunidad natural activa, activa natural. ¿Por qué activa? Porque es el propio sistema inmunológico de la persona la que está produciendo la respuesta, los anticuerpos. ¿Cuándo se dice activa artificial? Esto desde que se inventó la vacunación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la Sinopharm? ¿Qué cosa es lo que te inoculan? El virus. Esa vacuna Sinopharm es el virus COVID el que te están inoculando. Pero entonces, ¿por qué no te da la enfermedad? Porque ese virus está inactivado. Ha sido tratado de una manera con sustancias químicas que el virus ya no es ya no produce infección, pero está enterito. O sea, igualito. El virus inactivado se enfrenta a tus células madre anti-COVID y van a producir células memoria y anticuerpos contra él. ¿Qué tipo de inmunidad es esa? No es natural porque te han inoculado el virus, artificial activa. ¿Y cuándo se dice que es pasiva? Por ejemplo, la inmunidad que le da la mamá al bebé. Este sistema inmunológico no funciona inmediatamente después de nacido. Un bebé que recién nace, su sistema inmunológico todavía no funciona. Va a tardar varias semanas para entrar en actividad. Pero el bebé ya está enfrentado a bacterias, a virus. ¿Cómo se defiende el bebé? A través de la placenta, la mamá ya le ha pasado anticuerpos. Y cuando le da de lactar, le da anticuerpos también, refuerza la inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad tiene el neonato, el bebé? No es activa, es pasiva, porque son los anticuerpos que le da la madre. ¿Y cuándo se dice que es artificial pasiva? Por ejemplo, cuando me muerde un perro rabioso que tiene virus de la rabia,
yo ya tengo el virus adentro de mi cuerpo. Entonces me aplican suero de caballo al cual sería inoculado el virus de la rabia. En ese suero de caballo hay anticuerpos contra el virus de la rabia. Eso me lo aplican por vía intraperitoneal. Me están aplicando anticuerpos contra el virus de la rabia. ¿Qué tipo de inmunidad es? Pasiva? Porque esos anticuerpos no los he producido yo, los ha producido el caballo. Resumen, 4 tipos de inmunidad. Activa natural, activa artificial, pasiva natural, pasiva artificial. Bien, muchachos, he terminado con las justas. Entonces, les voy a quitar un par de minutos de su tiempo de recreo para darles la clave del ejercicio número 8. ¿Ya? Atentos, por favor, rapidito. La pregunta número 1 hay que eliminarla porque tiene errores graves, ¿ya? Entonces, hemos coordinado con el jefe de curso y hemos quedado en que la pregunta 1 queda eliminada. Pregunta número 2, D de dedo. Pregunta número 3, C de Carlos. Pregunta número 4, D de dedo. Pregunta número 5, B de bueno. Pregunta número 6, A de alfabeto. Pregunta número 7, C de Carlos. Pregunta número 8, B de bueno. Pregunta número 9, D de dedo. Pregunta número 10, B de bueno. Pregunta número 11, C de Carlos. Pregunta número 12, D de dedo. Pregunta número 13, C de Carlos. Pregunta número 14, A de Aurelio. Y pregunta número 15, C de Carlos. ¿Anotaron la clave del ejercicio número 8? Revísenlo. Si tienen alguna pregunta con la cual no están de acuerdo, la próxima clase me dicen, profe, ¿por qué usted ha dado esa respuesta? Yo no estoy muy claro y lo aclaramos. Lo mismo respecto al ejercicio número 7, ¿ya? Si hubiera, si no, perfecto. Ahí nos quedamos. Un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, Ruiz. Gracias a todos ustedes. Gracias, profe. Cuídese.